vamos a presentar la teoría científica de investigación múltiple. Teoría científica de investigación múltiple. Lo hacemos de este modo para dar comienzo, si es posible, a una viralización que es interesante para que se vaya difundiendo todas estas cosas. La vamos a hacer como corresponde a cualquier teoría, una primer parte como presentación, no solamente para decir qué es lo que se está ofreciendo, sino hacer referencia un poco a aquellos conceptos que uno tiene ya adquirido de mucho tiempo, pero que a veces por errores cometidos a veces de la profesión, tenemos que ir buscando un recordatorio de las cosas. Comenzamos con eso, a modo de introducción. Es un refrescar de cosas que ya sabemos. Lo siguiente es el cuerpo real de lo que son un conjunto de hallazgos que justifican esto que estamos diciendo. Y en la tercera parte vamos a ver la formulación matemática de una idea de cómo se deberían ajustar ciertas fórmulas en astrofísica, en el macrocosmos o en el microcosmos, para hacerlo adaptable a un conjunto de ideas expuestas acá. Y vamos a comenzar en la primera parte de introducción diciendo que las distintas ramas de la ciencia, por un motivo o por otro, han ido avanzando muchísimo en muchas áreas de las que se dedica cada uno de los científicos en su investigación. Pero esa profundización nos ha hecho perder muchas veces aquella noción de equilibrio y de base, de qué tronco principal arrancan todas las ciencias. Y perdemos, por ejemplo, ideas muchas veces que nos pueden ayudar a encontrar herramientas de trabajo para investigación profunda. Estamos hablando de las investigaciones básicas, porque en investigación nosotros podemos hablar de investigación básica como aquellas que son de conocimientos generales y las investigaciones específicas de distintas áreas y distintas ramas. Biología, física, astrofísica, lo que sería biología molecular, química, por decir algunas de las ramas que nosotros podemos citar en este momento, pero todas en general. Entonces tenemos que volver a las partes principales y de ahí hacer un análisis de qué nos podemos servir de ahí para nuestras investigaciones específicas. Bueno, nosotros en principio vamos a hacer algunas menciones a investigaciones hechas anteriormente. Por ejemplo, para los valores científicos que tenemos, para mencionar algunos, porque son muchos los investigadores que han trabajado a través del tiempo. Pero nosotros podemos mencionar a Louis Pasteur, a Giordano Bruno, Aristarco de Samos, Galileo, Eratóstenes, Hiparco, que consiguieron valores bien medibles en momentos muy atípicos, no había herramientas casi. Madame Curie, de Broglie, Heisenberg con su principio de la incertidumbre, Carl Landau con la nebulosa Helix, y muchos otros que fueron, de alguna manera, dando sus hallazgos como principios que servían a toda la ciencia en general, al conocimiento en general. Pero así como nosotros podemos mencionar esto, podemos mencionar algunos hallazgos importantes también. Por ejemplo, los cuásares, los púlsares, aquellos que nosotros vemos que nos dan
base a toda esta investigación, que estamos avanzando desde el punto de vista de la ciencia, pero también hace referencia a la física cuántica. Y ahí nos damos cuenta que estamos hablando del mismo universo visto de distintos ángulos. Nosotros tenemos en los paradigmas nuestros muchas veces aquellos elementos que lo vemos acá, por ejemplo. Lo vemos el positivismo, el pospositivismo, la relatividad, teoría crítica, del constructivismo, donde participa alguien importante, que es el observador, la posición de la persona que está observando ese tipo de tema y que está analizando, y la ampliación del saber estructurados para que las ciencias vayan viendo uno con otro a través de las teorías de inductismo o de deducción. Eso lo sabemos y lo aplicamos. Ahora vamos a ver lo nuestro, porque de alguna manera esto nos lleva a algo que es importante en materia de todo lo que nos rodea. Hasta ahora lo que tenemos nosotros entendido es que el universo se maneja con 5 fuerzas, las que hemos tenido ya la posibilidad de chequear y deducir, que son las fuerzas débiles, las fuerzas fuertes, la eléctrica y la magnética y la gravitatoria. Todo eso visto desde el punto de vista de la astrofísica y desde el punto de vista de la física cuántica. Entonces nos damos cuenta de que estamos viendo un universo infinito en miles de facetas para analizar, donde cada uno desarrolla su especialidad. Y ahí tenemos que ver que tenemos velocidades, mediciones que son gigantescas. Si nosotros vamos viendo lo que da cada uno en materia, después vamos a ver qué nos dicen las investigaciones en cuanto a medidas, distancias, tiempos, velocidades. Y ahí nos vamos a dar cuenta que todo esto es bastante grande. Nosotros tenemos, por ejemplo, habíamos mencionado los cuásares activos que hay en el universo, los confines del universo, muy alejados de nosotros, eso ya lo sabemos. Los púlsares, de los cuales esos relojes astronómicos nos dan a nosotros idea de cosas, pero bien no sabemos qué es lo que está pasando. La nebulosa de Helix, que tiene sus propias conflictos a analizar. El planeta 249, para decirlo con el nombre nada más corto, abreviado, que da sensaciones, el WASP 193b, que nos dicen, por ejemplo, que encontramos materia distribuida en el espacio en forma uniforme, y además que cumplen densidades diferentes en el universo. Tenemos planetas que están más grandes que Júpiter, pero menos denso que Júpiter, y muchas veces. Y entonces tenemos que ver qué está pasando ahí, qué es. ¿Es la materia como nosotros la conocemos? ¿Es otro tipo de materia? Eso lo tenemos que empezar a pensar muy seriamente. Pero si vamos al microcosmos, nosotros encontramos la espuma cuántica, o la ecuación de Schrödinger. Después tenemos los principios de dualidad, la ley de Hamilton, que relaciona energías con espacios y tiempos. Después tenemos el efecto Casimir. Miren ustedes
y las turbulencias que ocurren. Nosotros sabemos que ocurren turbulencias y bucles, espacio-tiempo, en la física cuántica, pero también en la astrofísica tenemos una inversión donde las distancias, también los espacios, se representan o se funden en el tiempo, volviendo hacia atrás. Y decimos muy sorprendidos, estamos viendo el pasado. Es así, eso ya lo sabemos. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que estamos manejando esas fuerzas que dijimos recién, más las velocidades, más los tiempos, en espacios. Nosotros estamos viviendo una tercera dimensión. Si le agregamos el tiempo, una cuarta dimensión. En esta tercera dimensión, matemáticamente hablando, cualquiera de las porciones que estamos manejando, de puntos que tengamos, nos permiten establecer en las infinitas rectas que pasan por ese punto, derivadas que nos dan a nosotros pendientes matemáticas que nos permiten analizar cosas. Pendientes, y si analizamos planos, podemos hacer integrales. Nos dicen determinadas cosas. Si nosotros en esos espacios, usando esos puntos, podemos establecer situaciones combinatorias propias, equivalentes unos de otros, podemos establecer un campo vectorial cerrado, que nos establezca de esa manera, en ese campo vectorial cerrado, un área, una dimensión. Nosotros estamos en ese área. Uno dice, es infinitamente grande, sí, pero podemos estar tranquilamente ahí. ¿Hay otras áreas? Sí, también tenemos otras áreas. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver algo importante. Nosotros decimos, estamos viendo una representación e interpretación de las cosas que vemos. Cuando miramos a través del telescopio, por más que sea el más avanzado, llegamos a un punto. Cuando vemos a través del microscopio, el más avanzado, también llegamos a un punto. Y ahí decimos, qué grandeza que tenemos. Miren ustedes la grandeza que hay en esa cuestión, ¿no? De todas las cosas. La infinitud de medidas, de espacio y de tiempo. Está bien, hasta ahí estamos. Lo interpretamos a través de la relatividad de la posición donde nosotros estamos. ¿Y dónde estamos? Estamos en un planeta recientemente muy joven, desde el punto de vista del tiempo siderio, y estamos también en una medida muy próximos a lo que es la evolución a través todo el ciclo del Big Bang, ¿no es cierto? Estamos descubriendo cosas desde nuestra posición terrestre. Entonces decimos, mandamos ondas que nos mandan información e interpretamos y vemos esto. Sí, vemos o interpretamos, porque el problema es este. Fíjense en ustedes que nosotros tenemos una sola visión, donde estamos recibiendo información que nuestras gigantescas computadoras, las más avanzadas de inteligencia artificial, procesan esa información y la interpretan por nosotros y la mandan a la información que recibimos, esas imágenes que recibimos. Y entonces decimos, bueno, mira, acá está esto. Sí, pero ¿qué estamos viendo? La realidad, y ahí entramos en una cuestión de cuál es la realidad relativa que nosotros vemos. ¿Cuál es la verdad relativa que nosotros vemos? O la interpretación que hacemos desde el punto de vista humano. Porque nosotros le dijimos a esas inteligencias artificiales, esto interprételo de esta manera. Ahora, ¿estamos recibiendo todo o una visión parcial? Bueno, ahí tenemos que pensar y trabajar. Eso es una investigación que tenemos que hacer. Ahora, ¿con qué herramientas? Porque también pueden decirme, mire, esto que estamos haciendo, cuando hacemos resonancias médicas, después lo podemos chequear.
Y vemos que es así como nos dicen las imágenes. Sí, sí, pero las distancias y las medidas son mucho más chicas que las que estamos hablando en el espacio. Cuando nosotros vamos al espacio, nosotros tenemos mediciones, por decir algo, si hablamos de tiempo, septosegundos, son billonésimas partes de 1000 billonésimas de segundo. Y ahí se nos queda, cuando pensamos en esas medidas, nuestro cerebro, nosotros estamos adaptados al mundo en que estamos. Fíjense ustedes una cosa interesante, ¿eh? Acá nosotros estamos adaptados a lo que estamos haciendo como experiencias nuestras a nivel humano. Entonces medimos todo, tiempos y espacios de acuerdo a lo que tenemos. Pero fíjense ustedes una cosa, la realidad que vemos, que nos transmiten nuestros sentidos, está adaptado a lo que tenemos que ver. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos girando cada 24 horas, que estamos trasladándonos a 54 kilómetros por segundo en el espacio, alrededor del Sol, o ni siquiera que el sistema solar también se está desplazando, la galaxia también se está desplazando. No nos damos cuenta de esos movimientos. Estamos adaptados acá. Pensemos en una hormiga. Si esa hormiga tuviera capacidad de entendernos y nosotros le dijéramos, miren, allá ahí en la astronomía, la astrofísica nos dice que no nos va a entender ni va a poder manejar eso. Entonces ahí tenemos un tema de comprender que la realidad que nosotros vemos es una realidad relativa a la posición en que estamos. Si nosotros decimos esos fondos de microondas que nos llegan, trayéndonos el pasado, el eco del pasado, está a 46.000 millones de años luz. Vamos a la escala más chica de la física cuántica. El fotón que se desplaza, nosotros sabemos que está en el espacio de Planck, por ejemplo, 1.616.252 por 10 a la menos 35. Miren ustedes las distancias que estamos manejando ahí, el espacio ese que es. Y cuando nosotros nos vamos en cambio a manejar conceptos en el cuerpo negro que hay, en un equilibrio térmico, nos damos cuenta que todo está regulado de la misma manera, pero en distintas escalas. Entonces lo que se estudia de una forma también tiene su correlación en el otro. Ni que hablar cuando hablamos de la teoría del caos y el orden en el universo. Se ha trabajado con una medida un tanto aleatoria, pero para encontrar un número grande y después poder hacer cálculos, se dijo una unidad seguido de 100 ceros, lo llamamos Gugol, y a un Gugolplex sería un Gugol multiplicado por una unidad seguida de 100 ceros de vuelta. Miren ustedes, qué tremendas dimensiones se están manejando, y nosotros ahí tenemos que plantear dónde estamos y por qué estamos haciendo todo esto. Y entonces miren ustedes un tema interesante también. Nos estamos primero relacionando con el espacio relativo que consideramos y tenemos, viendo la realidad relativa, no la realidad. Esto no podemos decir esto es real absoluto, esto es lo absoluto, no. Tenemos que empezar a buscar eso. Y entonces tenemos que redefinir el concepto de sustancia. Fíjense ustedes, redefinir el concepto de sustancia. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es en esa cuestión de redefinir sustancia, nosotros tenemos que pensar que en realidad lo que nosotros llamamos materia es
un estado de agregación de una sustancia más general, más amplia. Todo lo que nos rodea, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, es decir, lo mesurable y lo no mesurable, incluyéndonos internamente nosotros, todo es sustancia de distintas calidades. ¿Cuántas? Infinitas, porque no lo sabemos. Una de esas cualidades es la que podemos ver y que llamamos materia. Entonces, cuando hablamos de materia y antimateria, tenemos que emplear en nuestro pensamiento y decir, estamos viendo sustancias. Esas sustancias cambian. ¿Y dónde se expresan? Todo en el universo que vemos, que podemos medir de alguna manera con instrumentales y demás, y parte del universo que no vemos. Pero, atención, ¿eso es materia? ¿Qué es? Sustancia puesta en un estado que nosotros lo podemos visualizar desde el punto de vista de la relatividad nuestra. Bueno, entonces, redefinir sustancia, a relacionar todas las leyes que conocemos. Las leyes astrofísicas tienen su correlato en física cuántica, y las de física cuántica tienen su correlato en la ciencia del cosmos, tanto sea el cosmos o la astrofísica, cosmología o astrofísica. ¿Por qué podemos decir esto? Porque hay un principio de base que ya hemos descubierto, que en la naturaleza hay una economía muy grande de energías y todo está integrado con todo. Hay semejanzas en los procedimientos, precisamente por eso, porque como hay tantos procedimientos en todos los órdenes, en el reino mineral, en el reino animal, en el reino vegetal, en el ser humano, que también somos parte del reino animal, pero todas las complejidades que nosotros podemos analizar y hablar tienen como principio fundamental una cuestión de ahorro de energía y hacer el camino más fácil. Si yo quiero llegar, por ejemplo, desde un punto A, como este, a un punto B, como este, el camino, de los miles de caminos, sabemos que se va a elegir siempre el camino más directo, más sencillo. Y entonces, todo lo que hay guarda semejanza entre sí. Son semejantes y a veces son complementarios. Cuando nosotros estamos hablando de principios, por ejemplo, de el ciclo biológico de una planta, nos provee a nosotros de oxígeno y nosotros le proveemos de dióxido de carbono. Eso ya lo sabemos, pero eso es complementario. Siempre siguen siendo ciclos y ciclos semejantes. El proceso de elaboración, aunque sean sustancias diferentes, es complementario del uno del otro. Miren ustedes qué interesante. ¿Y dónde lo encontramos esto? En todos lados. En todos lados. Ese principio de causalidad que nosotros decimos, ya lo sabemos, pero también lo tenemos que aplicar. Nada ocurre porque sí. Entonces, ¿por qué algo se destruye? No se destruye. Sufre transformaciones. Bien, esas cuestiones de transformación que hay, ¿no? ¿A dónde van? Y miren ustedes, vamos a la física cuántica. ¿Cómo siguen los fotones? Esos hadrones que están ahí dando vueltas. Bosones y fermiones y toda la familia que se va descubriendo cada vez más. Acuérdense de la tabla de Mendeleev. Y si vamos a la astrofísica, miren ustedes qué interesante. Los fotones caminan por el rayo luminoso que van, pero cuando llegan a distancias para nosotros ideales, pero para el cosmos es muy chicas, y se encuentran con algo que se llama agujeros negros, se encuentran con una desviación. Y ahí, ¿qué se dice hoy en día? Se está hablando de materia oscura. Bueno, son sustancias. Son sustancias. ¿A dónde va esa materia oscura? ¿Qué pasa ahí adentro? Hay una transformación muy grande.
por qué se desvía eso y hacia dónde van, hacia cualquier confín del espacio, hacia otra dimensión. Es posible, todo es posible. Tenemos que ir analizando esto. Entonces nosotros tenemos que relativizar nuestras observaciones y entender que también existen múltiples espacios dimensionales. Nosotros estamos en una dimensión. ¿Hay otras dimensiones? Matemáticamente sí, en teoría. En teoría, ¿cuántas? Infinitas. Como infinitos planos hay en el espacio, como infinitas rectas hay en el espacio. Y podemos justificarlo. Ustedes lo van a encontrar ahí escrito en estas cuestiones, en estos videos. Pero lo vamos viendo poco a poco, ¿no? Porque ya llegamos a un punto donde tenemos que empezar a analizar ahora sí qué es lo que estamos planteando. Así que vamos viendo eso. Venimos hablando de las semejanzas, y esto es importante de entender como concepto, porque cuando hablamos de semejanzas hay infinita variedad de semejanzas que podemos encontrar. Mencionamos algunas. Todos los ciclos biológicos de los reinos, distintos reinos que conocemos, en tiempo, en el espacio, en el ecosistema que le corresponda, en el espacio que nosotros conocemos y en la microbiología también cumplen determinadas funciones. Los átomos, el sistema solar y las nebulosas tienen semejanzas. El átomo, desde el punto de vista considerado como las estructuras, los modelos atómicos de distintas épocas, incluyendo las actuales, tienen conceptos que son aplicables al sistema solar que nosotros conocemos y al sistema de nuestra galaxia, la Vía Láctea, o en el universo también, con distintas dimensiones, teniendo en cuenta las escalas. Esto es muy importante para lo que sigue después. La tabla de elementos de Mendeleev, allá en 1700, cercano a medio siglo de esa época, él descubre la relación que hay, o encuentra el hallazgo que hace de relaciones de los elementos. Y no solamente habla de familias y de grupos, sino que nos dice, acá hay un elemento que no conocemos. Encontró 2 o 3 elementos en esa época que no estaban conocidos. Pero sí sabíamos el número másico que tenía que tener. Sabíamos el número atómico que tenía que tener. Miren ustedes lo importante que es este tipo de cosas para cuando uno analiza las semejanzas. Él por semejanza sabía que tenía que tener ahí algo y no lo teníamos descubierto. No nos pasa lo mismo ahora. Y así como están los elementos de Mendeleev, la tabla de física cuántica que establece y busca los bosones y fermiones y todas esas familias, también tienen este tipo de posibilidades de encontrar algo que en su momento se llamó tierras raras y ahora ya se sabe cómo están compuestas, se va avanzando en eso. Hay un efecto Casimir, por ejemplo, y ese efecto Casimir y esos efectos de tormentas o de turbulencias no están también en el otro lado, no están también en la física, astrofísica, por ejemplo, pero por supuesto que están, hay que buscarlas. Entonces las leyes básicas, como decíamos hoy, tenemos que estudiar el camino más sencillo de todas las cosas para llegar de A a B y los procesos semejantes que hay, porque cuando encontramos semejanzas, algo que ya sabemos lo podemos después, por método deductivo o inductivo, miren ustedes qué sencillo, podemos encontrar ese tipo de referencias para avanzar en nuestras investigaciones. O sea que nosotros tenemos que definir de vuelta y ampliar el concepto nuestro de materia, llamándola
sustancias. Esas sustancias que tienen calidades diferentes de expresiones, de gradientes. Esas calidades diferentes, una de esas calidades es la que nosotros llamamos materia. Después sigamos avanzando con el concepto. Tenemos esa materia, tenemos ese concepto de calidades diferentes y tenemos que avanzar en algo muy importante que son las semejanzas. No nos olvidemos de las semejanzas. Podemos encontrar semejanzas múltiples, infinita variedad, toda la variedad que querramos en esto. Fíjense ustedes qué importante es encontrar este tipo de valores. Cuando nosotros empezamos a pensar que las ciencias tienen que integrarse de vuelta en un valor básico de referencia, decir, bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Esto. Bueno, ¿cómo lo vamos validando o ampliando? Y miren ustedes una cosa interesante, que vamos a hacer algunas plaquitas, porque eso es interesante de ver, y después nos van a poner directamente en materia de formuleos. Nosotros hablamos de, recién, permítanme mostrarlo así, la teoría del caos, de Ramsey. Y en base a el caos que nosotros vemos en el universo, él lo pensó en el universo, ellos, los que sostienen esto, el caos y el orden, buscan en qué momento el universo analizado de cualquier elemento, cualquier tipo de universo que consideremos, tiende a un caos, pero se pone después en un orden determinado a partir de llegar a una etapa media, digamos, de la cantidad que tiene. ¿Cuál es esa cantidad? Y ahí empezaron a definir Google y Googleplex, que son números astronómicamente impensables para nosotros en el tiempo en que nosotros nos manejamos. Y sin embargo están. Y esto es teoría del caos y el orden. No tiene que ver algo muchas veces con el concepto de Avogadro. Miren ustedes cómo se puede adaptar. Hay semejanza ahí también. Cuando él habla de las partículas en estado de excitación, en el volumen que él consideraba determinado. Miren ustedes cómo se van relacionando las cosas, si las miramos así. Porque a veces el científico dice, no, yo estoy estudiando lo mío. Sí, bueno, pero fíjate lo que hacen los otros también, y sumemos. En el espacio nosotros tenemos, acá lo vemos, el espacio tiene un acercamiento muy grande, la menor porción que podemos considerar del espacio, la menor dimensión es 1.600.000 aproximado por 10 a la menos 35 metros de la constante de Planck. Y en 46.000 millones de años luz es la distancia o el tiempo en que se mide a través del universo. Pero nosotros acá también tenemos el tiempo medido en septosegundos, billonésima parte de 1.000 millonésimas de segundo. Y estamos entonces en estas cuestiones de analizar las medidas que nos vienen diciendo con esto. Y fíjense en ustedes algo muy interesante que ocurre con las fórmulas que conocemos. Ustedes pueden decirme, esta es una fórmula conocida, una general, digamos, ¿cierto?, que arranca con la relatividad. Pero yo mido acá y encuentro algo equivalente, en estructura, por supuesto,
donde estoy hablando de física cuántica. Y si me voy a astrofísica, esto recuerden que es condiciones de luminosidad de las lentes para tener comparaciones de fotos en astrofísica, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo se mueven masas, cómo se miden masas y se evalúan masas. Ahora bien, vamos a hacer algo interesante y acá entraríamos en otro, ya en la parte de formuleo. Cuando nosotros hablamos de fórmulas, lo que estamos queriendo decir es lo siguiente: busquemos la manera de encontrar una constante de ajuste, una constante de ajuste. ¿Para qué? Para que, como sabemos que hay semejanzas, lo que pasa en física cuántica y lo que pasa en astrofísica pueden darnos pautas en el otro sentido y viceversa. Nosotros podemos tener fórmulas o avanzar acá y buscar acá por semejanzas aquellas cosas que ya sabemos que existen en la... ¿Por qué? Porque física cuántica me está dando una visión del mismo universo que estoy trabajando, y esto es lo mismo. No estamos hablando de lugares diferentes, tan diferentes, sí de universos, de elementos y de casos, de eventos que estamos analizando, eso sí, pero nosotros tenemos que buscar semejanzas, y ahí viene un poquito la complicación de esto, porque si yo acepto que hay semejanzas, esas semejanzas me ponen en la necesidad de dar una previsión matemática. ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo que proponemos nosotros es la curva de Gauss, que vemos ahí. Acuérdense que hay un elemento A, un punto B y un punto C en la teoría de Gauss, que sabemos que existe y funciona bien. Pero ¿qué pasa? El universo de unidades que nosotros estemos considerando depende de la cantidad de elementos y de ciertos valores que nosotros tenemos que después chequear para saber si son válidas o no esos resultados. Y nosotros tenemos un universo en la astrofísica de elementos que podemos ver, que podemos medir, que podemos hasta clasificar. Lo mismo pasa con física cuántica. ¿Cuántos casos podemos tener? 100, 1000, 10.000, lo que fuera. Pero el problema es que tenemos ahí elementos que tienen son divergentes totalmente. Hay una separación tan grande en los casos, en las familias que estamos considerando, que no hacen compatible los resultados. Yo no puedo mezclar. Eso estamos bien, tenemos que analizar bien claro eso, ¿no es cierto? Nosotros no podemos mezclar esto. Ahora, sí lo que podemos decir es qué número, qué constante constante de ajuste puedo, o variable de ajuste puedo definir que me permita que una fórmula que está aquí me represente allá y viceversa. Eso es importante de entender, porque me va a dar una herramienta más para análisis. Por supuesto, esto hay que después cotejarlo a través de resultados prácticos, pero acá lo que estamos hablando es y proponiendo formas de definir esa constante. Y una fórmula que definimos es primero, segundo,
tercer procedimiento. Son 3 procedimientos diferentes. Este primer procedimiento es por aproximación. Aproximación. El otro, estimada. Lo vamos a hacer aleatoriamente. El segundo es por el caos y el orden. Y el tercero es por la curva propia de Gauss, pero no aplicada a una sola familia, única familia, no podemos hacer eso. Pero sí tenemos claro de que podemos buscar estos valores a través de las pendientes en el punto C. El tema sería encontrar esto. La tendencia es esto. Vamos al primer caso. ¿Cómo lo manejamos? Nosotros tomamos 4 elementos, sabemos que hay 4 elementos posibles de materia, hasta ahora. Y podemos hacer un cálculo diciendo que hay materias que nosotros, en estados que nosotros no conocemos, calculamos en 300 en todo el universo que conocemos, sin salir de la Vía Láctea, 300 casos. Eso nosotros después tomamos el tiempo recorrido en un ciclo de día nuestro y lo multiplicamos por años. Y la media distancia del confín del universo, 150.000 millones de años luz. Con eso nosotros podemos hacer una potenciación y establecer para la macro, las fórmulas que están allá en el universo, podemos aplicarle un cociente, una constante de ajuste así, que disminuya el concepto, que nos lleve a espacios muy ínfimos. Y para la micro, si nosotros tenemos la micro para traer acá, tenemos que multiplicarlo también. En vez de dividirlo, multiplicarlo para que eso pueda tener una validez, o ver si tiene una validez. Esto sería en el primer proceso. Vamos a seguir con el segundo concepto, a ver si lo queremos aplicar así. Si nosotros tomamos el Google, recordemos que es una unidad seguida por 100 ceros. Para la macro sería lo mismo, sería 1 dividido el Google por 100. Y para la micro sería multiplicar el Google por 100 y la fórmula, por supuesto, ¿no? El tercer caso, que vamos a analizar, es considerar, esto es interesante de ver, porque nosotros vamos a suponer que tomemos esta fórmula aquí. Nosotros tenemos la curva ahí, ¿no? Acá. Llevemos este punto acá y lo que tenemos es la posibilidad de medir la tangente. Bueno, vamos a hacerlo así bien. Encontrar la pendiente a través de las derivadas de ese tipo de tema. Y ahí vamos a encontrar con esto la derivada en el punto A, la derivada en el punto B y hacer eso multiplicado por el Google famoso nuestro. Y entonces acá decimos algo que quiero leerlo. Ustedes lo van a encontrar escrito. Los métodos son sugeridos y deberían ser validados con aplicaciones correctas, concretas, digo. Considerar la conveniencia de aplicar logaritmos neperianos al aplicar las constantes. Se pueden encontrar otros caminos también para ajustar eso. El objetivo es acercar valores que sean comparables, que nos permitan hacer ciertas relaciones comparables que sean para nosotros infinitamente grandes en la vida cotidiana. Y hacer la teoría de cálculos en todos los campos estudiados hasta su comprobación. Y ahí hacemos referencias a las tablas de Mendeleev, de lo que hablábamos hoy.
El caso propuesto es comprobando un tema importante que son las semejanzas, porque nos da a nosotros, en esta definición de la teoría integral científica, es decir, lo que nosotros llamamos de alguna manera, para que podamos entendernos, teoría científica de la investigación múltiple, que tiene que ver con considerar que la materia es un grado de algo más grande que se llama sustancia, que tiene infinidad de calidades, que tenemos semejanza en todas las cosas y podemos valernos de eso como herramienta de comprobación, no solamente de estudio de cada uno. Lo que salta en biología es aplicable a física, lo que salta en física es aplicable a química, lo que salta en química es bioquímica, y lo que salta en bioquímica es astrofísica. Todo está relacionado con todo. Y eso lo tenemos que llevar a la parte de ciencia, para que la ciencia vuelva a encontrar su tronco común. Por supuesto que después cada una de esas cosas tiene que ser el correlato de las investigaciones siguientes, porque cada rama ha avanzado tanto que no podría estar acompañando un solo tronco. Pero volver al tronco nos da a nosotros vitalidad y nos da herramientas, la semejanza. Y esto que estamos diciendo podrían ser herramientas de trabajo en un futuro, para pensarlo, ¿no es cierto? Para aquellos que están investigando, muchas veces los científicos que hacen ciencia básica, es importante entender dónde estamos. Estamos en el planeta Tierra, estamos en una dimensión muy limitada del universo, apenas interpretamos cosas que vamos buscando. Pero esas cosas no son teorías separadas. Juntemos esas teorías y analicemos la esencia de esas teorías y veremos que estamos hablando de un mismo universo. Si las teorías no son locas, estamos hablando de un mismo universo. Lo vemos en formas diferentes. Miren ustedes la importancia de entender estas cosas. Y espero que muchos que me puedan escuchar y entender se interesen en este tema, y los contactos son importantes. Pueden contactarme y seguimos las investigaciones en función de lo que vayamos viendo. Damos por esta charla, esta presentación por terminada, y esperamos seguir en un futuro dando más información sobre esto, los avances que vayamos teniendo.